Muy buenas noches a todos, les bendigo. Doy gracias a Dios por tenerlos hoy acá compartiendo esta enseñanza. Deseo que se encuentren muy bien. Sé también que toda labor da su fruto. Solo hay una labor que no da fruto y es el hablar y no hacer. Pero cuando nosotros estamos hablando y haciendo, esa labor dará un fruto, y sé que el que ustedes estén dando este tiempo, hagan este esfuerzo, ofrezcan a Dios estos minutos, son cosas que darán su fruto en su tiempo. Y agradecemos a Dios por esa oportunidad de poder sembrar en nuestras vidas y luego poder sembrar en otros. De manera que agradecemos a Dios por ello. Vamos entonces a orar, a pedirle al Señor que nos dé la presencia de su Espíritu Santo, y luego entraremos al texto que nos corresponde para el día de hoy. No, que los invito a que cerremos nuestros ojos de tal manera que podamos tener conciencia del Espíritu de Dios que está dentro de cada uno. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y al cerrar los ojos, sencillamente, ya nuestra conciencia no está puesta, nuestra atención no está puesta en todo lo externo, sino allí en el interior donde se encuentra Dios. Y lo primero que tú experimentas es una paz muy profunda, que es una paz que solo da la presencia de Dios. Y en esa paz, en medio de ese espíritu que te cobija, podemos entonces orar y pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Padre nuestro, damos gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Y queremos en esta noche levantar ante ti nuestro deseo, nuestro anhelo, que corresponde con el tuyo, Señor, que son el mismo anhelo. Tú nos dices que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, Padre Celestial, que eres bueno, darás tu Espíritu Santo a quienes lo pedimos de ti día y noche. Hoy estamos en tu presencia y te pedimos, danos tu Espíritu Santo, Señor. Danos tu espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, Señor amado. Gracias, que te experimentemos, que tu Espíritu traiga ese conocimiento revelado y que, entendiendo las cosas tuyas, podamos abrazarlas, podamos apropiarnos de ellas. Gracias, gracias, Padre nuestro, que nuestro corazón pueda rodear con amor y gratitud esa semilla que tú siembres en esta noche, así como la tierra rodea la semilla natural, y que ese espíritu nuestro de amor y de aprecio por la palabra tuya sean la tierra buena en la cual esa semilla despliegue todo lo que lleva en su interior, toda la bendición, todo el bien y toda la bondad tuya para nosotros. Gracias porque nuestro corazón es la tierra en que tú siembras tu bendita palabra, y deseamos que nos des un corazón bueno, unas entrañas buenas, para que el fruto sea al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Gracias, Señor. Recibimos, oh Dios, en paz, en esa paz interior. Recibimos en ese ambiente la semilla, la palabra tuya, bendito Padre. Y te damos gracias y nos dejamos abrazar por esa paz tuya en esta noche, Señor. Entregamos, soltamos todo el cansancio, todo el estrés que hayamos vivido durante el día, todos los afanes, las carreras. Las soltamos en tu presencia, Señor amado, y agradecemos que vitalices, fortalezcan nuestros cuerpos, oh Dios, que nos avives, que nuestra atención esté clara, esté alerta para recibir de ti, Señor amado. Líbranos del sueño, líbranos, oh Dios, del agotamiento. Te lo pedimos, Señor. Recibimos el así sea que de ti procede, Señor. Y ese así sea es una orden. Existe la fuerza nueva, existe el avivarnos, existe el ponernos alerta a tu palabra en esta noche, Señor. Y recibimos.
Gracias, Santo Espíritu, porque eres tú quien traes a nosotros lo que el Padre ha ordenado arriba en los cielos. Lo traes y lo haces una realidad para cada uno de nosotros en esta noche. Y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bueno, muy bien. Venimos entonces estudiando la jornada número 12 del pueblo de Israel, camino de Egipto hacia la tierra prometida a través del desierto. Jornada número 12, la 12ª de 42 jornadas. Y estamos en el desierto del Sinaí, ahí en las faldas del monte, donde estamos recibiendo la ley de Dios. Esta es la cuarta enseñanza sobre esa jornada 12. Son 11 subidas que hizo Moisés al monte durante 11 meses que duró esa jornada. De tal manera que decíamos que prácticamente Moisés subió una vez por mes. Y en cada vez que subió ante el Señor, Dios le dio algo, le reveló algo que Moisés trajo a nosotros. De tal manera que hoy vamos con la cuarta lección y vamos a estudiar lo que fue la cuarta subida de Moisés al monte. Esta es la lección 22 de las jornadas por el desierto. Y la cuarta subida de Moisés al monte Sinaí está en Éxodo 19, segunda parte del verso 4, y va hasta Éxodo capítulo 20, verso 20. ¿Qué sucedió en esta cuarta subida de Moisés al monte? Dios mismo desciende sobre el monte y proclama cómo es Él en carácter. Esto está exactamente en Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 20. Saquen sus Biblias, por favor. Vamos entonces a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice allí la Escritura: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo: yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás límites alrededor del pueblo y dirás: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano alguna, porque será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal o sea hombre, no quedará con vida. Cuando resuene la bocina, subirán al monte. Entonces vimos que la venida del Señor al monte para dar los 10 mandamientos, Él primero dio 2 instrucciones, que fue preparación y que fueron límites, y eso lo estudiamos con detenimiento en la reunión pasada. Descendió, verso 14, pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer. Vimos que la palabra preparar en hebreo significa lavamiento, que ellos para lavar sus vestiduras como ordenaba Dios se metían con vestido y todo, o sea que so pretexto de lavar las vestiduras, ellos también estaban haciendo una purificación moral, una especie de lavamiento de sus pecados. Había abstinencia sexual, había un reconocimiento, una confesión,
un limpiarse espiritualmente para poder recibir al Señor cuando Él bajara al monte. Verso 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que también se santifiquen los sacerdotes que acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Vimos que esos límites no solo eran físicos, sino que eran límites en cuanto a no buscar a Dios con el intelecto, sino que a Dios se buscaba con el espíritu, con el corazón, no con el intelecto. O sea que Dios prohíbe al hombre dar lugar simplemente a teorías, a hipótesis con respecto a Él. Él está buscando y esperando que lo busquemos como Él ha ordenado que le busquemos, no con la mente, sino esperando recibir revelación por medio de su Santo Espíritu. Pero Jehová le dijo, ve, desciende y luego subirás junto con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a donde está Jehová, no sea que haga entre ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Habló Dios todas estas palabras. Entonces comenzamos aquí a recibir los 10 mandamientos. Entonces vamos aquí a leer nuestro texto para volver a leer sobre Éxodo capítulo 20. El texto dice allí, Dios mismo desciende sobre el monte y proclama cómo es Él en carácter. Los 10 mandamientos básicamente nos dan una revelación del carácter de Dios. Hemos dicho que si Dios dice no mientas, Dios está revelando que Él es honesto. Si Dios dice no robes, está mostrando que Dios es una persona confiable. Si Dios dice no mientas, Dios es veraz. O sea que cada mandamiento, dijimos, se llaman los testimonios de Dios. Si nosotros no lo miramos con la palabra mandamiento, sino ante todo con la palabra testimonio, entonces podremos ver a través de cada mandamiento algo del carácter de Dios. Cada mandamiento es un testimonio de cómo es el carácter de Dios, cómo es que Él actúa, quién es Dios realmente en sus comportamientos. Entonces, en los mandamientos vemos quién es Dios, vemos cómo es su carácter. Muy bien. ¿Y por qué lo hace Dios? Lo hace porque Dios quiere habitar entre los hombres y en los hombres. Dios desea que el hombre sea su templo, su casa. Sabemos que la Escritura dice que nosotros somos esos templos que Dios hizo, creó con su mano allá en lo secreto del vientre de nuestra madre. O sea que Dios nunca quiso habitar en edificios de ladrillo, en las grandes catedrales o en las grandes sinagogas, o en como se llamara el edificio. Dios quiere habitar es en el ser humano, dentro del ser humano. Y esos templos que son nuestros cuerpos, Él mismo los creó dentro del vientre de nuestra madre. Entonces venimos aquí a lo que estamos leyendo en Éxodo 21. Habló Dios todas estas palabras. Y sigue diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Sigue leyendo, sigue hablando y empieza a darnos los 10 mandamientos, pero queremos mirar algo antes de entrar a mirar frase por frase y poder ver lo que Dios trae dentro de ella. Lo primero que debemos ver dentro de esos mandamientos, dentro de esos testimonios de Dios, es que los mandamientos son una ley hecha por Dios, hecha por Dios. No es hecha por cualquier hombre, ni por cualquier organización, ni por, no.
Es Dios mismo quien está estableciendo, es Dios mismo quien está describiéndose, es Dios mismo quien está dando testimonio de sí mismo. O sea, a ver, que el Espíritu Santo nos pueda mostrar en el corazón, wow, la grandeza de esto, porque la grandeza de Dios en su palabra es la misma grandeza que tiene su nombre, que tiene su naturaleza. O sea, en los mandamientos tenemos que ver es la grandeza de Dios. Dios dice allí en un salmo que Él ha engrandecido su palabra conforme a la grandeza de su nombre, o sea, de su naturaleza. O sea que cada uno de estos testimonios de quién es Dios tiene la misma grandeza de Dios. Entonces, a ver, esto es algo que hay que mirarlo así para que lo podamos apreciar, para que lo amemos y no rechacemos los mandamientos que Dios da. Lo segundo que debemos ver en eso que Él va a hablar es que es una ley proclamada por Dios. O sea, no solo es un testimonio de sí mismo, sino que Dios lo está dando, comunicándolo al ser humano como nunca jamás se comunicó. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Dios tiene muchas maneras de hablar a los hijos de los hombres, como dice Job 33:14. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla con palabra audible, Dios habla al hombre cuando el hombre está tirado en un lecho de enfermo. O sea, Dios no tiene por qué hablarle al hombre, no está obligado, pero Dios de su misericordia y su infinita compasión y afecto por el hombre, Dios le habla al hombre de diferentes maneras, pero nunca habló a la manera que lo hizo en esta ocasión. Entonces, leamos nuestro texto y vamos a encontrar acá algo muy hermoso. Dios tiene muchas maneras de hablar a los hijos de los hombres, Job 33:14, pero nunca habló como en esta ocasión al dar los 10 mandamientos. Dios había dado en gran parte esta ley al hombre desde que lo creó, escribiéndola en su corazón, pero el pecado había deteriorado el conocimiento de ella, de esa ley. El pecado deterioró la imagen de Dios que teníamos. Recuerden que los mandatos son el testimonio de quién, de cómo es Dios en su carácter. El pecado deterioró esa imagen que teníamos del carácter de Dios. El pecado quiso borrarla, sacarla del hombre. Es lo que hoy en día está logrando. Si ustedes ven, hoy en día, en la época actual en que tú vives y yo vivo sobre esta tierra, vemos que realmente el deconstruir que llaman no es más que quitar a Dios y quitar su palabra del medio del ser humano. Y en gran parte, diríamos, lo están logrando con la juventud. Por eso Dios va a traer un derramamiento del Espíritu Santo sobre la juventud. Nadie como los jóvenes han recibido hoy en día un ataque tan directo y tan terrible, tan demoledor como ellos lo están recibiendo. Hoy en día, en las universidades tienen cátedras desde el primer semestre, en donde tú encuentras que a los muchachos les dicen cosas como esta, ¿no? Les dicen, Jesús vino a servir al hombre, de tal manera que lo importante es el hombre, lo importante no es Jesús. Jesús vino a indicar que el hombre es muy importante, de manera que lo importante es el hombre. Lo importante no es Jesús, lo importante es el hombre. Jesús vino a servir al hombre, de tal manera que el hombre no tiene por qué servir a Jesús, porque lo importante es el hombre, lo importante no es Jesús. Entonces, ¿cómo así? Pues eso es lo que están poniendo en la cabeza los muchachos. Y si en la casa no han tenido una instrucción dada por nosotros como papás, que muchos de ellos no la han tenido, porque nosotros mismos no teníamos esta instrucción, ni sabemos la importancia de que este muchacho tuviera en su cabeza fundamentos muy bien establecidos para que pudiera soportar el poder destructor de lo que le iban a dar en la universidad. Entonces el muchacho en la universidad de primeros semestres ya está diciendo, Jesús no es importante, aquí lo que importa es el ser humano. Entonces, que el hombre viva para el hombre y por el hombre. Entonces caímos en un humanismo absolutamente terrible, donde Dios ya no tiene lugar, no tiene lugar. O sea, nos volvemos necios. Necio es ignorantes. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que no tiene a Dios en sus pensamientos. No, ya, ni pensar en Jesús, eso no tiene sentido. Terrible. Pero mire lo que estamos viendo acá. Pero nunca habló como en esta ocasión al dar los 10 mandamientos. Dios había dado en gran parte esta ley al hombre desde que lo creó, escribiéndola en su corazón, pero el pecado había deteriorado el conocimiento de ella, de manera que era necesario reavivarla
de esta manera tan poderosa. El hecho de que en ese monte esté estremeciéndose el monte, un chofar que suena cada vez con un volumen mucho más alto, hay truenos, hay relámpagos, hay oscuridad, hay fuegos, eso era algo para decirlo, eso era una demostración de poder loca, para decirlo de alguna manera, algo terrible. Pero es que Dios sabía que el pueblo en Egipto estaba acostumbrado a una cantidad de dioses, ninguno tenía el poder, por eso ellos jugaban con los dioses de cualquier manera, los dioses eran simplemente sus pequeños sirvientes, pero Dios tenía que mostrar que Él era Dios, el creador, y qué poder tenía, de tal manera que no hubiera el más mínimo atisbo, el más mínimo lugar en la cabeza y el corazón en pensar que con Dios se puede jugar. Él estaba mostrando quién era el Dios, que era Dios de ellos y el que estaba dando testimonio de sí mismo en sus mandamientos y que a la vez estaba dándoles a conocer su carácter. Muy bien. Entonces, vemos eso de una manera muy hermosa. En el verso 2 de Éxodo 20, encontramos que dice, yo soy Jehová tu Dios. Entonces acá vemos primero que Dios afirma su propia autoridad para decretar esta ley. Él está diciendo, yo soy Jehová, o sea, yo soy el que soy, yo soy el creador del ser. O sea, ¿qué quiere decir acá Dios? Él está diciendo, yo realmente tengo autoridad para dar este testimonio, para dar esta ley, para darles a conocer mi naturaleza, naturaleza que yo quiero que ustedes tengan, porque yo quiero habitar en ustedes. ¿Ah? Es un mensaje muy poderoso cuando dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Ahora, observen que cuando dice tu Dios, dice acá, ¿no? Se presenta a sí mismo como el único objeto de ese culto religioso. O sea, él está diciendo, yo soy tu Dios, yo soy el único Dios. O sea que todo el culto que tú has de rendir, has de rendirlo a mí, porque yo soy Dios, pero además de que él dice, yo soy Dios, él está diciendo, soy tu Dios, o sea, se presenta como un Dios personal. Cuando uno lee la escritura con el Espíritu Santo, eh, eh, alumbrando la escritura, cuando yo leí esto, yo soy Jehová, bueno, yo pude entender cosas de Él, es mi Dios, es mi creador, Él creó el ser, por lo tanto Él es el único que puede darle dirección al ser, pero cuando Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, Dios está diciendo, te estoy hablando a ti, yo soy tu Dios, yo soy el que creé tu ser, yo soy el único que puede gobernar tu ser y soy el único que puede permitir u obrar para que tú me obedezcas, yo soy tuyo, tu Dios, Él es alguien personal. De aquí en adelante, podríamos decir que todo lo que tú leyeras en la escritura, puedes sentir que es para ti, que Dios te está hablando a ti, que esto no es un libro para que lo lea todo el mundo y nada más. No, es un libro para ti, es algo que está dirigido a ti, es una carta dirigida a ti. Entonces, creo que tiene un sentido muy profundo, muy hermoso. Entonces se presenta así como el único objeto de ese culto religioso que se prescribe en los 4 primeros mandamientos. En esto el pueblo es ligado en obediencia por 3 razones. Cuando él dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que creó tu ser y soy tuyo, soy tu Dios el que te cree. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos ligados en obediencia a Él por 3 razones. Porque Dios es Jehová, Él es quien da el ser, quien puede dar la ley del ser y quien puede mantenernos en obediencia. ¡Wow! Eso significa yo soy Jehová. Yo soy Jehová, yo soy el que creó el ser, yo soy el que puede gobernar tu ser y soy quien puede darte el que obedezcas a aquel que te creó. Eso es muy poderoso. Creo que esto debe estar alumbrando cosas en el corazón de cada uno de ustedes que me están oyendo. La segunda razón por la cual quedo ligado a una obediencia a Dios es porque Él era eh, su Dios, el Dios del pacto con ellos, es el Dios del pacto con nosotros. Dice, y por consentimiento también hemos consentido que Él es nuestro Dios. Entonces, es el Dios del pacto, es el Dios nuestro, y por consentimiento nosotros hemos creído y aceptado que Él es nuestro Dios. Además, por la fe son asumidos las personas que creen, que ven
estos mandamientos como el testimonio de quién es Dios y cómo Él quiere tener una relación, vemos que Él nos está llevando a una relación íntima con Dios. Recuerden que Dios en el monte Sinaí, Él viene para hacer del pueblo de Israel una esposa que está sencillamente comprometiéndose en matrimonio con Él. O sea, en una relación absolutamente íntima. De manera que obedecemos en razón a esa relación íntima a la cual Él nos está llamando. Él nos está llamando, venga, sean mis aliados, eso es lo que significa un pacto, es una alianza. Sean mis aliados conmigo en una relación de esposo-esposa para que juntos peleemos para extender un reino de reyes y de sacerdotes y de gente santa. Eso es increíble. Entonces, estamos en ese tipo de nexos afectivos con Dios. Además, porque los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al redimirlos de Faraón y toda la esclavitud que vivieron, él adquirió un nuevo derecho para regirlos, para gobernarlos. Ellos debían la obediencia y el servicio a quien le debían la libertad. Ellos le debían a Dios la obediencia y el servirle porque le debían a Él la libertad. Exactamente sucede hoy en día a nosotros en el Nuevo Testamento, un pacto que es mucho mejor que este pacto que Él estaba ofreciéndoles en el monte Sinaí. Y entramos en el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Ahora, observen que en Jesucristo Dios nos hace libres, nos saca del reino de tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesús. Y una vez que somos libres, nosotros podemos determinar, bueno, soy libre, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y si tomamos esa decisión, tarde o temprano estaremos nuevamente esclavizados del pecado y de las tinieblas. O en gratitud a esa libertad, decidimos aceptar que le pertenecemos, o sea, nos devolvemos a Él y decimos, tú me rescataste, tú diste tu vida por rescate por mí, de manera que yo te pertenezco, eres mi dueño y yo estoy presentándome ante ti para reconocer que tienes el derecho de propiedad sobre mí. Yo no tengo derecho de propiedad, yo no me pertenezco, yo no soy cosa mía, sino que soy tuyo. Te entrego todo mi ser, te entrego mis entrañas, te entrego mis habilidades, talentos, recursos, todo lo que soy y hago, tengo, lo entrego a ti, Señor amado. Estoy entonces dándole a Él el reconocimiento de que le pertenezco y de que acepto su autoridad. A ese presentarse ante Dios de esta manera, lo que se llama consagrarse a Dios. O sea, una vez que yo era esclavo y soy libertado, o puedo seguir disfrutando mi libertad a mi propia manera, o me devuelvo a aquel que me liberó y que me rescató. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento se está diciendo lo mismo con palabras mucho más claras y con unas acciones igualmente poderosas, pero que nos dan un mejor entendimiento de esto. Muy bien. Ahora, la ley misma que Él nos da, habiendo hecho estos acotaciones de que Él se está presentando como aquel que nos dio el ser, como aquel que tiene el derecho a gobernar nuestro ser y el único que tiene el poder para que nuestro ser obedezca y tengamos la misma manifestación de naturaleza de Él. Porque recuerden que los mandamientos en sí no es hacerlos por hacerlos, si es que pudieras. Los mandamientos son la expresión de la naturaleza de Dios. No olvides, son sus testimonios. Entonces, por eso decimos que solo Dios puede darle al ser humano el que pueda manifestarse en obediencia a esos mandamientos, o sea, que pueda desplegar la misma naturaleza que hay en Dios. Solo Dios puede hacer eso. Sin el Espíritu de Dios es imposible que pretendamos manifestar la naturaleza de Dios, o sea, obedecerlos. Obedecer es dar esa manifestación de la naturaleza misma de Dios a través de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver esa ley? Dice acá, en los versículos 3 al 11 de Éxodo 20, tenemos los primeros 4 mandamientos, llamados la primera tabla, que conciernen o que tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Estos 4 primeros mandamientos ocupan los primeros lugares porque el hombre ha de amar a su hacedor por encima de los otros seres, ya que también los otros seres no son más que criaturas como el hombre. O sea, Dios está poniendo un orden. Ustedes no pueden amar
a una criatura, alguien, algo o alguien que fue creado por mí, no lo pueden amar más que a mí. Él está poniendo orden en los afectos. ¿Se acuerdan cuando nosotros en la jornada vimos la jornada de Etam? Vimos que Dios allí está pidiendo que debemos dejar nuestros afectos por familiares, padre, esposa, hijos, y que nosotros no podemos darle a Dios o darle a cualquier criatura, por más cercana que sea a nosotros en nuestros afectos, no podemos darle nuestra prioridad a esa persona, a ese ser, sino que la prioridad y la sujeción primeramente y sobre todo debe ser nuestra para con Dios. Entonces, estamos viendo que es coincidente y que estamos viendo el carácter de Dios que venía manifestándose poco a poco y se seguirá manifestando a través de las jornadas. Muy bien. Es cierto que el amor a Dios se expresa mediante el sincero amor al prójimo. Eso es cierto. Si amamos a Dios, entonces se manifiesta, se evidencia en que amamos al prójimo. Eso es cierto. Pero el amor a Dios es el cimiento interior del amor verdadero al prójimo. O sea, conclusión, Dios debe seguir teniendo la prioridad en nuestro afecto. De manera que eso hay que ordenarlo y Dios desea que esté muy bien ordenado en nosotros. Y Él lo manifiesta a través de esos primeros 4 mandamientos que va a dar. Entonces vamos a mirar el primer mandamiento. ¿Qué objetivo tiene el primer mandamiento? ¿A qué apunta Dios con ese primer mandamiento? Él apunta a mostrarnos el objeto de nuestra adoración. Entonces, ¿cuál debe ser el objeto de nuestra adoración? Y dice acá, nuestro mayor peligro es dar la gloria, el honor, el afecto y la atención, entre paréntesis, el interés, ¿no? Cuando uno tiene interés por algo, le pone su atención. Cuando usted no tiene interés por algo, usted no le pone atención. Entonces, atención e interés van, creo, íntimamente ligados. Entonces, nuestro mayor peligro es dar la gloria, el honor, el afecto y la atención o el interés que son debidos solo a Dios, a cualquier criatura. Ese es nuestro mayor peligro como seres humanos. Eso es increíble. Entonces, Dios, en el primer mandamiento, donde Él está diciendo, aquí en el verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él está diciendo eso. ¿Por qué les ordeno esto? Ustedes corren el gran peligro de dar la gloria, el honor, el afecto y la atención debido solo a mí, que soy Dios, su Dios, a cualquier criatura. Entonces, aquí está algo bien importante, algo bien interesante para todos nosotros, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el orgullo hace al yo un Dios. Y Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son dioses ajenos? Dioses que no te pertenecen, que no son tu Dios. No los tendrás, no los tendrás. Entonces, ¿qué Dios les puedo estar dando? El honor, la gratitud, el interés, la gloria. Pues el primer gran Dios que se puede levantar es el yo a través del orgullo, ¿no? Entonces yo soy el Dios. Yo hice, yo pude, yo alcancé, yo obtuve, yo trabajé, yo logré. Ahí estamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa se puede levantar como Dios en nuestras vidas? La avaricia hace del dinero un Dios. Entonces, miren, tenemos el orgullo, la avaricia levantan dioses en nuestro corazón si nosotros estamos descuidados. La sensualidad hace del vientre un Dios. La sensualidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el vientre, comida, bebida, sexo. Ahí tenemos otro Dios que se puede levantar a través de la sensualidad. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que hoy en día el orgullo hace su trabajo para que la gente levante un Dios de su yo. Ustedes pueden ver que la avaricia hace que la gente levante el dinero como un Dios. La sensualidad. ¿Hay sensualidad hoy en el mundo? El mundo está diseminando, esparciendo sensualidad. Sí, por todo lado. A todos le hemos puesto el tinte del sexo. Cualquier cosa en general a la que amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos o dependamos de ella, más que a Dios o en Dios, de eso nos estamos haciendo un Dios. Entonces aquí vemos, cualquier cosa a la que amemos, sirvamos, nos deleitemos o dependamos de ella, más que a Dios o deleitarnos más que en Dios, es un Dios. Entonces hay gente que tiene un deporte como Dios,
Otros tienen el hobby de viajar como un dios. Otros tienen como hobby seguir las redes como un dios. Otros están buscando el mayor número de- de aprobaciones a través de las redes a lo que escribe, dice, porque está haciendo de qué? De ese reconocimiento que le dan un dios. Entonces, miren qué manera tan fácil el ser humano hoy en día es atacado para que levante dioses diferentes a Dios. Y Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Ahora, en esas palabras delante de mí, Dios está insinuando que no podremos tener otro Dios sin que Él no lo sepa. Dios está diciendo, es decir, Dios dice que sus ojos están sobre buenos y malos. Dios dice que Él ve igual en la luz que en la oscuridad. Dios dice que él no duerme, Él no necesita descansar. Entonces Dios está siempre mirando a toda su creación. Y entonces, si nosotros tuviéramos un Dios ajeno a Él, diferente a Él lo está viendo. O sea, lo estamos haciendo de una manera, eh, yo diría, brutalmente contraria a Él, sabiendo que Él nos está viendo. Él está diciendo, delante de mí está toda mi creación. Entonces, en las palabras, delante de mí se insinúa que no podremos tener otro Dios sin que Él no lo sepa. Sería un pecado que se lanza al rostro de Dios y por tanto no será pasado por alto. No será pasado por alto. Entonces, miren en qué consiste la idolatría. La idolatría consiste en que yo estoy dando honor, gloria, estoy dando mi interés, mi atención, mis recursos a un Dios que yo me levanté y lo estoy haciendo descaradamente, yo diría, retando a Dios para hacerlo de alguna manera. A ver, este es mi Dios. Y, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu problema? Es mi Dios. Increíble, ¿no? O sea, la idolatría es algo terrible para Dios. Por eso hemos dicho que hay dos cosas que harán que Dios no te cubra con la sangre de Jesucristo para librarte de tus pecados mientras tú vas caminando y limpiándote delante de Él. ¿Qué cosas son las que hacen que la sangre de Jesús no me cubra? Porque la sangre de Jesús es una defensa que Dios te proveyó por su misericordia. Dios te proveyó la sangre de Jesús para que te defiendas de la ira de Dios por los pecados que aún no has corregido. Estás corrigiendo, estás yendo en progreso, pero tú no logras esa santificación, esa purificación de un día para otro. Entonces Dios dice, ok, yo sé que tú estás creciendo, que entraste a una cultura nueva, a un reino nuevo, ok, y sé que vas a pecar. Ahora, aunque vas a pecar, no deleitándote en el pecado, o sea, no practicándolo como un deleite, sino que tú vas a decir, uy, otra vez pequé, tengo este hábito pecaminoso, Señor, ayúdame. Ok, mientras tú estés en ese deseo de purificarte, de limpiarte, yo te voy a dar algo con lo que te defiendas de mi ira. Soy un Dios santo, yo no puedo tolerar el pecado. Y ese algo que te voy a dar para que te defiendas de mi ira mientras vas progresando en tu limpieza, en tu santificación, es la sangre de Jesucristo. Pero esa sangre que el Dios mismo nos la dio como una defensa para con Él, Él quitará esa defensa y no estaremos cubiertos por ese favor de la sangre de Jesús si nosotros permanecemos o en idolatría o en rebeldía. Si nosotros estamos en idolatría o en rebeldía conscientes, no quiero salir de ese pecado, me obstino en permanecer en ese pecado, estoy en una rebeldía y además estoy obstinado en mi idolatría, seguir pecando porque estoy siguiendo a un Dios que no es el Dios verdadero, si esas dos cosas se dan en mi vida, Dios no va a protegerme, no va a darme el chance de que vaya limpiándome y purificándome poco a poco. Entonces, entender la idolatría, creo que aquí estamos entendiendo algo de lo grave que es y de cuál ha sido esa actitud tan terrible de parte nuestra. No éramos conscientes de que estábamos haciendo todo eso en la presencia misma de Dios. Todos nuestros pecados. Ustedes encuentran, por ejemplo, que Daniel en el capítulo 9, él dice, ¿no? Está orando y dice, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Oye, Daniel tenía claro de qué trataba el primer mandamiento. Tenía claridad de qué se trataba la idolatría, de qué trataba el pecado. Todo esto se hacía
ante sus ojos, delante de Él, delante de Él. Y esto sí que ayuda al arrepentimiento, créanme. Meditar uno, no solo en sus pecados, sino en que los cometió en la presencia, abiertamente, desafiantemente, los hicimos delante de Dios, mirando la grandeza de Dios, la pureza de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Créanme que eso ayuda de una manera profunda, que haya tristeza en nosotros. Tristeza que va a producir un arrepentimiento verdadero ante Dios. Muy bien. Ok. El segundo mandamiento, creo que el primero nos ha dejado ya cosas interesantes, ¿no? Y hermosas. Muy bien. El segundo mandamiento, no te harás imagen, dice acá en mi Biblia, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, vamos a revisar qué es lo que Dios quiere decir acá. Se prohíbe. Entonces, el segundo mandamiento, ¿a qué apunta? El segundo mandamiento apunta a indicarnos el modo en que Dios quiere ser adorado. Entonces, en el primer mandamiento Dios dice, soy el único que espera la adoración. Es el único al que ustedes deben dar la adoración, ¿cierto? Y está hablando claramente por qué. Yo di el ser, yo soy quien gobierna el ser de ustedes y soy el único que puede darles mi naturaleza para que ustedes expresen esa naturaleza en forma de obediencia a mis testimonios, de obediencia a mi naturaleza misma mía. Bueno, ahora en el segundo mandamiento, ¿el qué dice? Ahora ya les dije a quién han de adorar ahora, y por qué lo han de adorar. Ahora les voy a decir cómo quiero ser adorado. Para eso se prohíbe incluso adorar las imágenes del Dios verdadero. Está en los versos 4 y 5. Se prohíbe, dice el verso 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, Él está prohibiendo que se abren imágenes aún del Dios verdadero. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón Él da esto? Ya lo vamos a ver adelante. A esto, cuando uno quiere hacer imágenes del Dios verdadero, a esto se llama cambiar la verdad de Dios en una mentira. ¿Cómo así? Sí. Cuando usted intenta adorar una imagen diciendo, asumiendo que es la imagen del Dios verdadero, usted está cambiando la verdad de Dios en una mentira. Es lo que dice Romanos 1:25. Leámoslo. Romanos 1:25, por favor, que esto es muy importante. Son detalles tan sencillos, pero que son tan poderosos. Vamos a Romanos 1:25. Entonces voy aquí en mi Biblia buscando, mientras tú también buscas. Romanos 1:25. Muy bien. Dice aquí la escritura. Vamos a leer, si quieren ustedes, desde Romanos 1, y vamos al verso 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 2 puntos. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí en Romanos vemos que si el hombre cambia en su interior la gloria de Dios, que pertenece solo a Dios, y a cambio se la da a criaturas, imágenes, cuadrúpedos, reptiles, aves, cuando el hombre hace ese cambio en su interior,
Dios permite que haya cambios en su comportamiento. Y entonces dice acá, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron lo que es Dios, la imagen de Dios verdadero, la cambiaron por otras imágenes, diciendo pues que eran dioses. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la imagen de ese Dios verdadero? Bueno, vamos a verlo enseguida. Sigamos leyendo en nuestro texto que llegamos allá. Dice acá, pues las imágenes insinuarían que Dios tiene cuerpo cuando sabemos que es espíritu infinito. Habacuc 2:18. Miremos esa cita que es tan importante. Habacuc, vamos, capítulo 2, verso 18. Habacuc 2:18. Dice allí la escritura. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Aquí estamos llegando a la clave. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que el artífice confíe en su obra haciendo imágenes mudas. Entonces observen que las imágenes están llevando a conocer una mentira. Están llevando a conocer una mentira. Muy bien. Veamos ahora Juan 4:24. Juan 4:24. Las estatuas llevan mentira. Entonces, una estatua hace que muestra, evidencia que cambiamos la verdad de quién es Dios por una mentira. Juan 4:24. Dice allí la escritura. Vamos al verso 23, si quieren, para que entrar en contexto. Está Jesús hablando con la samaritana allí en el pozo y dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu. Dios es un espíritu eterno. Por lo tanto, no se puede hacer una imagen de un espíritu. Por eso, cuando una persona le da a una estatua la significación de que es Dios, ha cambiado la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios es un espíritu eterno y la ha cambiado por una mentira. De eso se trata lo que Dios está diciendo. Por eso está haciendo esta prohibición. ¿Cómo me han de adorar? ¿Cómo? En espíritu, porque yo soy espíritu. Ahora, el ser humano no puede adorar a Dios en espíritu si Dios no pone primero el espíritu de Él dentro de nosotros. O sea, solo a través del nuevo nacimiento y que recibamos el espíritu de Jesucristo dentro de nosotros, estaremos capacitados para adorarlo a Él en espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, miren cómo cualquier estatua está cambiando la verdad de que Dios es un espíritu y que no se le puede dar una imagen. La estamos cambiando por una mentira, la mentira que pretende darnos a conocer la imagen. Ahora, viene algo mucho más importante y es esto. Dice acá, también se prohíbe que nos hagamos una imagen en nuestra imaginación. Incluso está prohibido que te hagas una imagen en tu mente. ¿Y por qué razón? Porque nuestro servicio religioso, nuestra oración, nuestro acercarnos a Dios, nuestra obediencia, etcétera, se hace regidos por la fe y no por la imaginación. Entonces, fíjense que hay gente, por ejemplo, que tiene no sé, un cartoncito donde tiene impresa una imagen de un rostro de hombre, un corazón, pues, chorreando sangre, y asume que ese es Jesucristo. Entonces, toda su devoción, todas sus emociones, todos sus sentimientos giran en torno a ¿qué? A esa imagen que se hizo y que lleva ya metida en su cabecita. Esa persona cambió la verdad de que Dios es espíritu. La palabra dice que ni aún a Jesús, si lo conocimos en la carne, lo conocemos así. O sea, ni siquiera debo hacerme una imagen de Jesucristo como hombre. Ni siquiera eso, mucho menos del Padre Celestial. Entonces, estamos entendiendo cosas bien importantes.
que quizá antes habíamos oído, pero no habíamos visto. También se prohíbe que nos hagamos una imagen en nuestra imaginación. Nuestro servicio religioso se rige por la fe, no por la imaginación, la fe en que Él es un espíritu. Muy bien, entonces, miren ustedes lo importante. ¿Cuáles son las razones para que Dios decrete estas prohibiciones? De no hacernos imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como Dios. ¿Y por qué también nos dice que ni siquiera en nuestra mente nos hagamos una imagen física de Dios? ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Muy bien. ¿Cuáles son las razones para que nos dé esta prohibición y así podamos saber cómo quiere ser el adorado? Lo primero es el celo de Dios en materia de adoración. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, celoso. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, dame conciencia de que tú eres celoso, Señor, de que tú eres celoso. Miren, cuando uno empieza a meditar en eso y pedirle al Señor que te dé conciencia de cuán celoso es Él, vas a empezar a ver que Dios va a andar un poco más rápido en tu santidad, en tu santificación. Por ejemplo, muchas veces usted se levanta y a lo mejor después, junto con el café, usted abre su celular, ¿no? Y entonces usted encuentra ahí, cuando, antes de empezar a buscar sus correos, a lo mejor encuentra una noticia, ¿no? James Rodríguez tiene nuevo contratador europeo. Y usted inmediatamente abre y empieza a leer de James Rodríguez. Pregunta, ¿tiene sentido que lo primero que haga esto en el día sea saber qué decisiones tomó James Rodríguez en lugar de entrar a la presencia de Dios y decirle, Dios, en este día, ¿tú qué quieres? Estoy para servirte. ¿Cuál es tu agenda, Señor amado? ¿Será que un Dios celoso me diría, óyeme, ¿por qué usted siempre está mirando qué dijo el político, qué dijo el presidente, qué dijo el deportista, cuál fue el resultado de... No veo que ciertamente tú me ames. No veo que ciertamente yo tenga el lugar que deseo tener en tu corazón y en tu vida. Y entonces uno dirá, oye, ¿verdad, no? Esto es absurdo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando estoy con más interés, mi primera atención, para decirlo, mi primera porción de atención es para otra serie de cosas que no son Dios? Si Dios es celoso, Él te va a hacer sentir en tu corazón, óyeme, la verdad, hay algo que creo, desearía yo que cambies. Y uno diría, sí, Señor, tienes toda la razón. Esto no está correcto, esto no va por ahí, no, no va bien, ¿no? ¿Y por qué llegó a ese trato de Dios conmigo? Porque estoy pidiéndole, dame conciencia que tú eres un Dios celoso, Señor amado. Dame esa conciencia, enseña mi conciencia que tú eres un Dios celoso. Muy bien, segunda razón por la cual le dejas prohibiciones. Dios considera a los idólatras como gente que le odia. Óyeme, esto no es algo sencillo, ¿no? Él lo llama maldad. Él lo llama maldad. Entonces él dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque los hijos quizá entran en esa maldad por el ejemplo que dieron. Entonces Dios va a castigar la maldad en que ellos andan. Ahora, el problema está en que los padres tuvimos que ver con la maldad en que ellos están andando. No es que Dios esté castigando la maldad de los padres directamente sobre los hijos, es que diríamos, la maldad que cometen los padres es un mal ejemplo para los hijos, entonces los hijos terminan andando en lo mismo, porque Dios dijo que Él no va a castigar a los hijos por las enteras que tienen los padres, ¿no? O sea, dijo Él, cada uno va a responder por sus propias acciones. Sin embargo, nosotros con las malas acciones estamos influyendo mal para que otras personas sigan haciendo las malas acciones nuestras. Entonces ellos, por estar en esas acciones malas, que desafortunadamente les influimos para que llegaran a ellas, serán castigados también por Dios. O sea que el mal ejemplo trae problemas tanto para el que lo dio como para aquellos que son influidos y siguen funcionando por el mal ejemplo. Entonces, Dios considera a los idólatras como gente que le odia, gente de maldad. ¿Qué es el odio? El odio es lo contrario del amor. ¿Qué es la maldad? La maldad es lo contrario del amor, ¿no? El amor no hace mal a nadie. Muy bien. Entonces, la idolatría es algo absolutamente severo, grave en nuestra relación con Dios y lo estamos tal vez hoy percibiendo. Anhelo que el Espíritu de Dios esté obrando en nosotros hoy algo nuevo y que vas a leer y vas a estar orando sobre estas porciones. El favor de Dios, el favor que Dios mostrará a sus adoradores fieles. O sea, cuando Él dice que visitará o que hará misericordia hasta 1000 generaciones después, muestra cuán importante es para Dios que nosotros le amemos dando una adoración tal como Él la desea. Así como el primer mandamiento requiere el culto interior de amor, gozo, esperanza y admiración, el segundo mandamiento requiere el culto exterior
de escucha de las palabras de Dios, alabanza y oración. O sea, si nosotros amamos a Dios como Él quiere, se va a manifestar externamente en eso, ¿no? Bueno, yo, lo primero que abro no es el noticiero en mi celular. Antes de abrir noticiero y de abrir celular, yo tengo mi tiempo con Dios y puede que ese tiempo sean 15 minutos, o sea media hora, o sean las 4 horas de la mañana, de toda la mañana, ¿no? Cada quien tiene su disponibilidad de tiempo, otros tienen que trabajar, en fin, pero las prioridades muestran mucho a qué le damos importancia y quién tiene el primer lugar. Entonces, esas manifestaciones externas, como son escuchar la palabra de Dios, leerla, la alabanza y la oración, están mostrando externamente qué hay en nuestro interior. ¿Quién es realmente a quien adoramos en nuestro interior? ¿Ok? Entonces, son manifestaciones externas. Qué interesante. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es el primero y segundo mandamiento. Anhelo que hayamos recibido elementos bien importantes que nos van a ayudar a enderezar más y más nuestro caminar con Dios y amarle como Él quiere y amarle como lo que Él es, el único Dios verdadero de cada uno de nosotros. Él creó nuestro ser, Él es el único que tiene el derecho a legislar sobre nuestro ser y es el único que dándonos su Espíritu Santo puede hacer que manifestemos ese mismo ser de Él, expresando nuestro comportamiento como obediencia a sus mandamientos, a sus testimonios, al carácter de Él. Muy bien, entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por esta noche. Padre bueno, gracias de todo corazón. Solo te pedimos que nos des en esta semana la oportunidad u oportunidades de volver a leer estos textos, de orar, de reconocernos ante ellos, de que produzcas por tu Espíritu Santo la tristeza de lo que hayamos andado equívocos en idolatría y que nos lleves a un verdadero y genuino arrepentimiento. Que nos entreguemos a ti para hacer y expresarte como tú quieres, oh Dios. Adorarte como tú deseas y como tú mereces. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Y te damos gracias. Gracias, oh Dios. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos. Queremos ser libres de la idolatría, libres de la obstinación. Santo Espíritu, alúmbranos. Revélanos los dioses que tenemos, oh Dios. Revélanos aquellos dioses a los cuales aún servimos, con los cuales aún tenemos, oh Dios, tiempo, les damos recursos, les damos atención, les ponemos interés. Ayúdanos. Revélanos la idolatría que hay en nuestros corazones, oh Dios, y danos la gracia para pedirte que nos liberes de cualquier idolatría y de cualquier Dios que aún existe en nuestras vidas, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Tú anhelas que sea así y lo ordenas y existe esa revelación, existe, oh Dios, esa tristeza en cada uno de nosotros que ha de producir ese arrepentimiento que anhelamos tener, oh Dios. Gracias. Gracias por lo que está sobrando en todos y cada uno, Señor. Y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén y amén, oh Dios. Recibimos, oh Dios. Recibimos la semilla que tú has dado a nuestro corazón, la rodeamos con el amor y con la gratitud, Señor, porque tú nos la has dado y deseamos que tú mismo le des crecimiento y que esta semilla pueda desplegar todo el bien y toda la bondad, toda la santidad que en ella hay, Señor. Damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén y amén, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.